En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Me llevó a un valle lleno de huesos secos. Un lugar donde todo parecía terminado, donde la esperanza ya no respiraba. Y entonces me preguntó: ¿pueden vivir estos huesos otra vez? Y yo respondí: Señor, solo tú lo sabes. Entonces él dijo: abre tu boca y profetiza. Me llevó a un valle lleno de huesos secos y quebrados, un lugar donde la esperanza murió y los vivos no podían crecer. Y entonces me preguntó: ¿pueden vivir estos huesos otra vez? Yo dije: Señor, solo tú lo sabes. Entonces dijo: abre tu boca, deja que mi palabra fluya. Yo profetizo vida. Sobre todo hueso seco, sobre toda noche herida. Yo profetizo vida. Lo que el enemigo llamó muerto, Dios lo está levantando ahora. Yo profetizo vida. Soplo del cielo, ven a llenar lo que estaba vacío por dentro. Yo profetizo vida. Estos huesos van a levantarse. Has estado tendido en ese valle tanto tiempo que olvidaste tu nombre. La sequía secó tu visión y el fuego solo dejó una llama. Pero el mismo Dios que sopló sobre Adán todavía sopla de la misma manera. Y está parado en tu valle llamando cada hueso por su nombre. Yo profetizo vida. Yo profetizo vida. Sobre todo hueso seco, sobre toda noche herida. Yo profetizo vida. Profetizo vida. Lo que el enemigo llamó muerto, Dios lo está levantando ahora. Yo profetizo vida. Yo profetizo vida. Soplo del cielo, ven a llenar lo que estaba vacío por dentro. Yo profetizo vida. Yo profetizo vida. Estos huesos van a levantarse. Van a levantarse esta noche. Hubo un estruendo de huesos antes de que el ejército se levantara. Dios no necesita perfección, solo necesita una mano dispuesta. Entonces abre tu boca y habla. Deja que la palabra tome el mando. Mira el viento de Dios restaurar lo que nadie más podía entender. Yo profetizo vida. Yo profetizo vida. Sobre todo hueso seco, sobre toda noche herida. Yo profetizo
nada es demasiado difícil, nada está demasiado perdido para ti. Seco, sobre toda noche herida. Yo profetizo vida, yo profetizo vida. Lo que el enemigo llamó muerto, Dios lo está levantando ahora. Yo profetizo vida, yo profetizo vida. Soplo del cielo, ven a llenar lo que estaba vacío por dentro. Yo profetizo vida, yo profetizo vida. Estos huesos van a levantarse. Profetizo vida, hey. Yo profetizo vida. Aleluya. Qué bueno poderte saludar en esta hora a través de este espacio, nuestro devocional con la Biblia abierta. Qué bueno que estés allí también con nosotros una vez más para poder juntamente con nosotros estudiar, escudriñar la palabra del Señor, la Escritura. La cual dice lo siguiente en 2 de Reyes capítulo 6, versos 8 al 23. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no te pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo:
no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y lo guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean, y Jehová abrió sus ojos. Y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hemos venido compartiendo con ustedes esta serie que hemos titulado Llamados con propósito, basándose en Romanos capítulo 8, verso 28. Y estamos hablando de lo que es las características, o hemos hablado de los requisitos, las condiciones y características del liderazgo cristiano. Ya hablamos de dos características que tengo yo acá en mi lista. Le dije que tenía una lista de unas 8, entre ellas características, entre ellas requisitos y condiciones. Hemos estudiado 2 hasta el momento, y yo les dije que teníamos 3. Ya estudiamos lo que fue el llamado, la unción. Hoy hablaremos de la visión. Antes de hablar de la visión en sí, como una de las condiciones o características, o recalco la palabra requisito, en un liderazgo cristiano. Cuando estamos hablando de la visión, no estamos hablando de la vista natural o del sentido de la vista en sí. Estamos hablando de una percepción espiritual. Algo que se ve no naturalmente. Es la percepción en las cosas del espíritu, en las cosas espirituales. Cuando nosotros estuvimos hablando en la serie Los dos reinos, les hablábamos del reino espiritual, y que en ese reino espiritual está el reino de tinieblas y reino de luz. Y eso hay que verlo y conocerlo y saberlo espiritualmente. Y esto viene de la comunión con Dios. Dios siempre está abierto a revelarle a sus siervos, los profetas, las cosas que han de acontecer. Y por eso es necesario que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tenga la percepción de voy a usar el término aquí, de percibir las cosas espirituales, cómo se mueven las situaciones espirituales. Hay un mundo espiritual al igual que está el mundo natural. Y así es en el sentido de la vista. Hay una visión mucho más allá de lo que alcanzamos a ver nosotros naturalmente. Y esa visión espiritual, que le voy a llamar así, visión espiritual en esta hora, es esa percepción en las cosas espirituales, en las cosas que no se perciben naturalmente, que no se perciben de una manera natural, sino que viene con el fluir y el mismo don del Espíritu Santo, y que hay un don que es el don, o está incluido en los dones de revelación, y que es el don y que se conoce como don de ciencia. Y también dice el apóstol Pablo, habla del discernimiento, discernir las cosas espirituales. Y eso hace mucha falta
en el liderazgo cristiano. Y no es por fanatismo, ni es por religiosidad, no. Se necesita el discernimiento del Espíritu, se necesita la visión espiritual, se necesita entender el propósito por el cual fuimos llamados. ¿Para qué? Pues ya fuimos llamados, ya somos ungidos, pero tenemos que vivir en la percepción del Espíritu. Movernos en la percepción, en lo que percibimos nosotros de quién es quien nos guía y nos domina, y que es Espíritu, y que nos lleva a hacer cosas que a muchos que no están en el ámbito espiritual les va a parecer locura o no lo van a entender. En este caso te traigo la situación de Eliseo con los sirios. Fíjate que el rey de Siria siempre trataba de ir en guerra contra Israel. Siempre estuvo allí. Y dice el versículo 8 del capítulo 6 de Segunda de Reyes lo siguiente. Ya lo leímos y quiero leerlo otra vez. Escucha bien. Dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel y él consultaba con sus siervos y decía: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Siempre hacía la consulta con los suyos y les decía lo que iba a hacer. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por el lugar, porque los sirios van a estar allí o te están tendiendo una trampa. Y cuando el rey veía que en cada lugar que él ponía una emboscada para Israel, nunca lo pudo coger. Y él no entendía eso. Y cuando el varón de Dios le decía al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, el varón de Dios le mandaba el mensaje y el rey acataba la palabra del profeta. El verso 10 dice: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Esto llenó o perturbó el corazón del rey de Siria. Y dice el verso 11: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: yo quiero que me declaren vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Le está consultando, les está haciendo una pregunta porque él está viendo lo que está sucediendo. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, aquí no hay ninguno que sea espía del pueblo de Israel. Aquí todos somos del ejército de Siria. Nadie es del rey de Israel, sino que el profeta Eliseo está en Israel. O sea, hay un líder, hay un hombre escogido, un hombre llamado, un hombre ungido. Ya de eso hablamos en días pasados. Está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Él lo sabe. Y él dijo: id y mirad dónde está este varón, porque voy a enviar para aprenderlo. Y le fue dicho dónde estaba. Entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Un joven que servía a Eliseo se levantó y vio el ejército rodeando la ciudad. Gente de a caballo y carros. Y él se turbó. Al igual que estaba el rey de Siria turbado, él viene acá y también se turba. Y él vio con sus ojos naturales lo que podíamos percibir todos. Viendo las cosas naturales, y podían percibir todos los que estaban allí lo que estaba sucediendo. Y entonces se acercó al varón de Dios y le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? El varón de Dios le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. De pronto, en ese momento, Yexi, que era el servidor de Eliseo, no podía entender
lo que este hombre le estaba diciendo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Podía percibir Yexi en ese momento, a la manera natural, este hombre está loco. Como que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero vino la arma poderosa que usa el cristiano, el líder, el hombre de Dios. Y oró Eliseo y dijo, orándole al Dios del cielo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Estaba Eliseo orando para que Yexi viera lo que él estaba percibiendo y lo que él estaba viendo. Y que era lo que estaba sucediendo en la esfera espiritual, en el área espiritual. Y dice la escritura que entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tenía el criado de Eliseo ceguera material? ¿Tenía o le hacía falta el sentido de la vista? ¿Era evidente? ¿Era ciego? No. Él tenía sus ojos naturales abiertos. Pero dice aquí, abrió los ojos del criado. Tiene que quitarse la venda para que se mire lo espiritual, para que se perciba lo espiritual. Tiene que quitarse la venda de la percepción natural. Y yo no sé si usted está captando el mensaje en esta hora, pero el líder tiene que ser un hombre, una mujer de visión, una mujer, un hombre de fe, de creerle a Dios, que cuando Dios te llamó, que cuando Dios te ungió con propósito. Y Él mismo te va a impartir la visión de lo que viene y de lo que hay que hacer. Yo recalco lo que dije ahora día y no me arrepiento en decirlo, pero Dios no es loco. Dios conoce sus propósitos y sus planes. La iglesia, que somos nosotros los redimidos por la sangre del Cordero, solo tenemos que creerle a Él. Creerle y tener la percepción, la seguridad, la certeza de que Él nos ha llamado con propósito. Dios no llama a nadie en balde, lo llama con propósitos. Y quiero abrir mi boca en esta hora en el nombre poderoso de Jesús para hablarle a la iglesia, a aquel individuo, a aquella persona, a aquel hombre, a aquella mujer que me escucha en esta hora. Dios te llamó con propósitos. Y si Dios te llamó, te escogió, te ungió, te ha dado la visión para que camines por ella, por la que Él te va guiando. Como lo hizo con Saúl, como lo hizo con Saulo de Tarso y como lo hizo con todos aquellos hombres que Él escogió para que hicieran su obra. Aquellos que Él escogió y llamó con propósitos. Deja la ceguera espiritual y métete en la guía, en la dirección de Dios. Y haz lo que Dios te ha dicho que hagas. No hagas lo que tú crees que es lo que debes hacer. Haz lo que Dios te indique que hagas. Porque para esto tienes una relación con el Señor, para eso tienes una comunión con el Señor, para eso tú oras, para eso tú te metes con Dios. Y fue lo que hizo Eliseo con el servidor. Y dice que Dios abrió los ojos del criado y miró, y cuando él miró, ¿cómo miran los siervos de Dios? ¿Cómo mira el hombre de Dios? Y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que viene es poderoso en la escritura, en lo que hemos leído. Pero quiero meterme con algo mucho más fuerte acá. Alguien dijo que visión es ver como Dios ve. Y yo he hablado en otras oportunidades de cómo ve Dios la comunidad. Y que tienes que ver la comunidad como Dios la ve. Si tú no percibes o no ves la comunidad como Dios la ve, vas a tener problemas. Porque Dios quiere que tú veas la comunidad como Él la ve. Nosotros vemos la comunidad llena de gente idólatra, llena de gente que hace las cosas malas, llena de gente pecadora, mientras que Jesús no vio la comunidad de esa manera. La Escritura, la palabra de Dios dice
que Jesús vio a la comunidad, a la multitud, y dice que la vio como ovejas que no tenían pastor. Y Jesús usó una expresión y dijo, hay unas ovejas que no son de este redil y hay que irlas a rescatar. Y para poderlas rescatar tienes que verlas como ovejas. Porque si las ves como los malos del paseo, como los que no sirven, no vas a poder entrar en la visión que Dios tiene o que Dios te ha dado. Porque el mismo Dios, en su inmenso amor y su misericordia, dice en la Escritura que Él hace salir su sol sobre justos e injustos y que Él hace llover sobre buenos y malos. Porque Dios no hace acepción de personas. Y a mí me llama la atención cuando Jesús vio a esa multitud desamparada y dispersa, según Mateo capítulo 9, versículos 36. Y al verla de esta manera, tuvo compasión de ella. Tú no te vas a compadecer de la gente si no la ves según la necesidad que ellos tienen. Y la necesidad de esa gente que está allá afuera es la necesidad que tú y yo teníamos cuando estábamos sin Cristo. Y que Dios extendió su mano, su amor y misericordia, y nos atrajo hacia Él. Eso es lo que estábamos hablando sobre el llamado. Nos atrae hacia sí mismo. Nos escogió por amor de su nombre. Amado, amada que me escuchas, cuando Jesús vio a la comunidad, cuando vio a la multitud, que la vio dispersa y la vio desamparada, esta comunidad, esta multitud que estaba desamparada y dispersa, como ovejas que no tienen pastor, dice que tuvo compasión de ella y sanó a los que estaban enfermos entre ellos y les enseñaba. A eso nos mandó el Señor. Pero cuando nosotros vemos la comunidad de otra manera, cuando vemos las multitudes, cuando vemos las personas de otra manera, entonces queremos infundirle otras cosas. Y cuando empezamos a infundir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, inmediatamente hay un tema que tengo por allí que se titula Cuando la misión pierde la visión. Nosotros fuimos encomendados con una gran comisión y Dios nos dio los parámetros y las formas para cumplirla. Pero nosotros muchas veces por nuestra ideología, por nuestros conceptos, por nuestra manera de ver las cosas, entonces le cambiamos el rumbo, entonces le cambiamos la visión, a la misión. Fuiste enviado a predicar el Evangelio, no a predicar lo que tú piensas o que tú crees. Fuiste enviado a hacer la obra del Señor. Fuiste enviado a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No a predicar y a enseñar ideología y concepto y doctrina y denominación y nada de estas cosas. No, Señor. Fuiste enviado a predicar y a anunciar. Usted cumpla con el propósito que Dios lo ha llamado. Y Dios va a hacer los resultados. Lo demás lo hace el Señor. Si usted y yo cumplimos como iglesia llevando el mensaje del Evangelio, el Señor se encarga de lo demás. Amado, amada que me escuchas, seguimos avanzando en esto de haber sido llamados con propósito. No se te olvide, Dios te llamó con propósito. Y el primer propósito es la salvación, ya la tienes, ya eres salvo. Y el segundo propósito es el trabajo en su obra. Pero el trabajo en la obra del Señor se realiza como Él manda, como Él quiere, como Él dirige, porque Él es el dueño de la obra. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.